a vivir un mejor tiempo en Chile. Aunque nuestros gobernantes insistan con su filosofía y religión, y por eso al querer legalizar el aborto y el matrimonio igualitario, a pesar de todo eso, Dios está levantando a su iglesia, a los que no hemos rendido culto a los baales de este siglo. Es más, la iglesia verdadera tiene que evangelizar a la iglesia que está en tinieblas, pues ha desechado a Dios y a su palabra, viviendo en desobediencia a sus pastores y a su palabra, incluso dividiendo el cuerpo de Cristo. La iglesia verdadera le dice a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, haz tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Amén. En cambio, Dios le dice a los que están en tinieblas: hagan su propia voluntad, porque están bajo condenación. Muchas veces vemos vidas destrozadas, arruinadas, estropeadas por el pecado, pero cuando Cristo las toma en sus manos, como vimos el testimonio de Cristian, Él las recompone, las restaura y las regenera. Cristo es el gran carpintero de las almas. Tiene amor, tiene paciencia, tiene sabiduría y tiene el poder para recomponer cualquier vida hecha escombros por el pecado. Amén. Él solo está esperando que con arrepentimiento, con lágrimas y con esperanza le entreguemos nuestra alma y nuestras vidas. Dios tiene una fuerza tremenda, potente, que actúa en los seres humanos en el momento de la necesidad. El hombre moderno, intelectual y complejo, ha desalojado a Dios de su vida. No lo toma en cuenta, ni siquiera cuando lo necesita. Y por eso vive en tensión continua, en frustración, en depresión y en confusión. Algunos de ustedes necesitan con urgencia buscar a Cristo, fuente de verdad, de luz y de vida. Él es quien da libremente el socorro. Cristo ciertamente está en las páginas de la Biblia, pero está también al lado de quien le busca. Él desea ser nuestro libertador. Yo le invito a que Él le salve y le dé su paz, su amor y su salvación eterna, porque usted necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. No se me queden dormidos, por favor. Usted tiene que saber que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia Pechita dice así: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. La Biblia de las Américas dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Nueva Versión Internacional nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Biblia Recobro dice: ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Septuaginta dice: y es la fe de todas las cosas que se esperan, fundamento de cosas, demostración que no se ven. Ahora bien, tener fe, estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Aleluya. Podemos seguir buscando otras traducciones, pero saben, lo importante es que, como dice el escritor a los Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. La fe viene por oír la palabra de Dios. Como dice Romanos capítulo 10 del verso 8 en adelante. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bien, el Señor Jesús nos invita a que pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Él, que podamos creer en Él. Amén. Y así como en Marcos capítulo 11, del verso 20 al 26, donde relata que Jesús le dijo a una higuera, nadie coma fruto de ti y te secas, y esa higuera se secó. Y siguiendo el relato dice, y pasando por la mañana, Marcos 11, del 20 al 26, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La Biblia Pechita dice, tengan fe de Dios, tengan la fe de Dios. Porque de cierto os diga que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Usted necesita tener la fe de Dios. Todos nosotros necesitamos tener la fe de Dios. Amén. Recordemos cómo Dios salvó a esos 33 chilenos que estaban sepultados como a unos 700 metros bajo la tierra, recuerda. Eso fue en el año 2010, en la mina San José. En efecto, el miércoles 23 de octubre, luego de 70 días de estar sepultados, fueron exitosamente rescatados, porque allí había un hijo de Dios que con fe esperó y animó a sus compañeros a que confiaran en Dios. Usted tiene fe, dele un aplauso al Señor porque Él está aquí, Él está en este lugar. Este es un santuario que ha sido apartado para Él. Este es un lugar santo. Aleluya. De igual manera, Dios quiere rescatarle a usted que todavía está atrapado en la oscuridad, que necesitas ser librado por el único ser que puede rescatarle. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Ábrale su corazón a Dios. Reconozca que usted ha fallado, porque todos hemos fallado. Recuerde, cambie de actitud y acepte su invitación. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás en Sudáfrica ocurrió un hecho similar a lo que vivieron los 33 chilenos en Chile. Dice que el ascensor empezó a descender con 20 mineros en una mina de una profundidad de 1.600 metros. Y cuando llegaron a la mitad del recorrido, el ascensor se detuvo. Hubo un problema mecánico y no pudo moverse a aquel lugar. Y los 20 hombres quedaron atrapados. Y fue entonces que surgió un héroe, un hombre, un hijo de Dios, que salió del ascensor
e hiriéndose las manos, porque tuvo que tomar las cuerdas de acero y empezó a descender hacia abajo y animando a cada uno de sus compañeros que hiciera lo mismo. Pero le decía una palabra, una cosa le decía para calmar los nervios de los mineros: no mires hacia abajo, mira hacia arriba. Fue la fortaleza física de Mario, igual que uno de los mineros chilenos, Mario, su presencia de ánimo, su amor al prójimo, su fe firme en Dios y esa oportuna y sabia recomendación: no mires abajo, mira hacia arriba. Y fue la que salvó la vida a todos ellos. Esa es una recomendación que encierra un significado poderoso, pues sirve para todas las circunstancias de la vida, sean buenas o sean malas, sean placenteras o desagradables. No hay que mirar abajo, hay que mirar hacia arriba, porque Dios está arriba. Usted necesita a Dios cada día de su vida. Todos necesitamos a Dios cada día de nuestras vidas. Gracias. Si miramos hacia abajo, veremos solo el abismo negro, veremos el fracaso, la desesperación, la desgracia y el infortunio. Pero si miramos hacia arriba, hacia el cielo azul, el sol brillante, y ¿por qué no? Mirar a Dios mismo. Los que miran siempre abajo no ven más que sombras, zozobras, peligros, incertidumbres y enemigos. En cambio, los que miramos hacia arriba, miramos la luz, los colores, el cielo, el resplandor y a Dios mismo. Miremos hacia arriba y veremos y vemos la esperanza, la seguridad, el consuelo y la paz. Y con los ojos del Espíritu vemos a nuestro bendito Dios. Amén. Por alguna razón bien profunda, el apóstol Pablo escribió en Colosenses 3:2 y les dijo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Como también el mismísimo Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro en Mateo 16:23: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe cómo vivir con la vista en el cielo? Como nos dice Jesús en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las cosas que necesitemos, Él las añadirá. Amén. Le damos un aplauso al Señor con fe, porque somos de Él. Le pertenecemos a Él. Aleluya. Si nos concentramos solo en la tierra, veremos toda la fealdad de la humanidad caída en pecado. Pero si miramos hacia arriba, y esto con los ojos de la fe, veremos a Dios y de Él recibiremos el poder de una vida nueva y eterna. Y comenzaremos a vivir una vida dentro del reino de los cielos, aquí en la tierra. Es cierto que vivimos con los pies pegados en la tierra. Aquí está nuestra familia que debemos cuidar. Aquí está nuestro trabajo que nos da el pan diario. Aquí están las oportunidades de ser útiles. Con todo, sin embargo, mirar solamente en la tierra y desdeñar el cielo trae como resultado la muerte, es decir, la separación de Dios. Cristo está arriba en su trono, esperando que miremos hacia Él y que nos arrepintamos. No despreciemos esta dirección vertical hacia arriba. Dios espera que alcemos la vista y miremos en dirección suya. La Biblia nos dice en Isaías 55:6: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Usted necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. Usted no siga viviendo con su vida vacía y lejos de Dios. Como el profesor que dijo:
Acabo de jubilarme como docente de la enseñanza media. Me he realizado un examen de conciencia y las conclusiones a las que he llegado son: primero, he enseñado únicamente conocimiento científico. Segundo, mi vida vacía no siempre fue un ejemplo para mis alumnos. Y tercero, siempre he sido bueno para todos, pero no para mi persona, pues soy un alcohólico oculto, un mentiroso. A Jesucristo lo he tomado como un ícono más de la pantalla de mi computadora. En todo he pecado, pero ahora deseo encontrar el camino de una vida auténtica. Necesito a Dios. Fue la confesión de este hombre. Sus palabras nos recuerdan a David, el gran rey de Israel. Si bien el rey David hizo muchas cosas buenas en la vida, también hizo algunas malas, de lo que se avergonzó después. Primero cometió adulterio, luego, para encubrirlo, tramó y trató de manipular al marido de la mujer. Y cuando eso no le dio resultado, ¿qué fue lo que hizo? Provocó la muerte de ese hombre, lo cual en esto no fue un buen ejemplo a seguir. Finalmente, cuando David se vio obligado a hacerse un examen de conciencia y reflexionar sobre todo lo que había hecho, reconoció el daño que se había hecho a sí mismo y el que les había causado a otros, y lo lamentó muchísimo. Y rogó en oración, allí en el Salmo 51, verso 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Usted necesita el perdón de Dios. Todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Así que cuando comenzamos a pensar que Dios jamás podrá perdonarnos por algo que hemos hecho, solo tenemos que recordar el caso del rey David para comprender que no hay pecado que sea tan malo que Dios no quiera o no pueda perdonar. Así como Dios perdonó al rey David y comenzó una nueva relación con él, hará hoy lo mismo por usted. Así como David hizo una oración de arrepentimiento, también usted puede orar y pedirle a Dios que le perdone todos sus pecados en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Una vez que hacemos esa oración, en la medida que usted haga esa oración y haya recibido el perdón de sus pecados, podrá comenzar a llevar una nueva vida en Cristo Jesús. Y usted pueda pensar cada día en una nueva oportunidad para que Dios le ayude, que Dios le guíe, que Dios le bendiga, que Dios le saque de la pobreza y la miseria, como a muchos de nosotros Dios nos sacó de la pobreza y de la miseria. Usted necesita la ayuda de Dios. Toda la humanidad está viviendo en deuda con el Señor. Todos vivimos a crédito con respecto al Señor. La vida que todos recibimos al nacer no es realmente nuestra propia vida. No somos nosotros mismos autores de ellas. No somos dueños de nuestra vida. Esta es una vida prestada que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, dándonos con ella nuestra propia voluntad. Podemos usarla para obedecer los mandamientos de Dios, o podemos hacer nuestra propia voluntad en forma egoísta. La salud, la inteligencia, la capacidad de trabajo, los días de nuestra vida, todo eso no es realmente nuestro, es de Dios. Es algo que nuestro Creador nos ha prestado
como quien invierte un capital en una empresa y espera recibir las ganancias correspondientes a la inversión. Esa es la vida nuestra. Y llegará el día cuando nuestro tiempo se acabará, nuestra vida terminará y Dios reclamará lo que es suyo. En ese día tendremos que devolver hasta el aliento que Él nos dio. Por eso es importante que ahora, en vida, nos preguntemos: ¿qué le presentaré entonces a Dios? ¿Qué le daré como resultado al Señor? ¿Una vida pecaminosa, destrozada, contaminada e inútil? ¿O una vida recta, decente, honesta y limpia? En humilde contrición digámosle a Cristo que aceptamos su muerte del Calvario en sustitución por nuestros pecados. Él entonces nos presentará ante su Padre en el cielo en calidad de personas regeneradas por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa es la vida que Dios acepta. Usted necesita la vida de Cristo. Aleluya. Hace 20 años yo maté un hombre. No es cierto. Solo es un cuento, es una alegoría. Pero permítame seguir con esta figura. Me descubrieron con el arma en la mano y el cuerpo del delito a mis pies. Como no tenía ninguna coartada, me llevaron de inmediato a la cárcel. El juez no tardó en seguir el proceso del juicio y el jurado me halló culpable. Ahora tenía que pagar el precio de mi maldad porque fui yo quien cometió el delito. Solo esperaba el día de mi ejecución, la pena capital, la muerte. Y el día designado, el carcelero llegó a mi celda, metió la llave en la cerradura y abrió la puerta. Pero ¿sabe? Ocurrió algo extraño. El carcelero me dijo: amigo, usted está libre, puede irse. ¿Cómo? Por favor, no juegue con mi vida, le respondí. Yo sé a lo que usted ha venido. Hoy es el día de mi sentencia, de ejecutar mi sentencia. Pero él dijo: amigo, usted está libre. Dicho esto, se fue y dejando la puerta abierta de mi celda, me asomé a la puerta, llegué al patio de la cárcel, vi los gendarmes que me dejaron salir en libertad. Llegué a la calle, nadie me detuvo. Y cuando llegué a mi casa, me explicaron que mi defensor había indagado en los libros antiguos de libros jurídicos y había descubierto que otra persona podía tomar el lugar mío. Al publicarse esto, un joven dijo: yo tomo el lugar de él, para que se aplicara esa sentencia. Si bien esto es un relato alegórico, un cuento, lo cierto es que ilustra lo que es muy real. Yo, como todo ser humano, soy pecador. Por mi pecado merezco el infierno. No hay nada que yo pueda hacer para librarme de esa pena. Estoy eternamente condenado, y eso no es una alegoría. Sin embargo, Jesucristo en persona vino un día a la tierra a pagar por mis pecados. Aunque Jesús llevó una vida santa, lo acusaron de malhechor y lo condenaron a muerte, lo golpearon, lo torturaron y lo crucificaron. Pero su muerte fue sustitutiva. Él murió en mi lugar.
Él murió en tu lugar. Él murió por nosotros y eso no es alegoría. Gracia es una palabra que no cabe en nuestra mente. Gracia quiere decir perdón inmerecido, amor incondicional, salvación solo por el favor de Dios. El apóstol Pablo explica que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo como un sacrificio de expiación que se recibe solo poner nuestra fe en la sangre vertida por Él. Y que es por su gracia divina que nos justifica gratuitamente mediante su redención. Usted necesita de la gracia de Dios. Por lo tanto, aunque nuestra vida sea un desastre, podemos ser salvos mediante la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar. Lo único que tenemos que hacer cada día es rendirnos a sus pies. Él pagó por nuestros pecados. El castigo era nuestro. Jesús lo tomó. Ahora solo tenemos que creer en Cristo Jesús y recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese es el significado del Calvario. Y Él viene mediante el Espíritu Santo y su santa palabra a regenerar, a restaurar nuestras vidas. Amén. Amigos, amiga, no rechace el amor de Dios. No rechace el amor de Cristo. Le invitamos a que usted ahora mismo rinda su vida al Señor Jesucristo, reconociéndole como su Salvador personal y su Señor por toda la vida. Es más, debemos rendirle nuestras vidas a Dios. Y por último, usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo todos los días de su vida. Todos necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Aleluya. Padre Santo, hemos tirado la semilla de la fe. Y este es un lindo campo donde ha tenido cabida en todos nuestros corazones. Gracias, amado Jesús, porque tu vida no ha sido derramada en vano. A través de todas las edades y en todos los rincones de la tierra, tú te has provisto de un pueblo que alza sus corazones, sus pensamientos y sus vidas para llevar una vida de obediencia, de amor y de adoración hacia ti. A ti sea la honra por siempre. Amén. Lift your eyes to